Hemos visto el error de la Corte Interamericana de eh, interpretar contra ley internacional, contra los principios del derecho de los tratados, la, eh, la libertad, la igualdad ante la ley por el principio igualdad y no discriminación. Yo espero hasta ahora haber sido exhaustivo en este error, del cual me llama mucho la atención que nadie se pronuncia. Pero bueno, y por eso es muy importante que veamos, valga la redundancia, la importancia de la ley. Porque citábamos ayer que la ley es la ordenación de la razón dirigida al bien común. La ordenación de la razón dirigida al bien común. Como la ley produce sociedad, construye sociedad, porque construye bien común. Y esta ley, proclamada por aquel que tiene el gobierno de una comunidad, y por tanto una ley para todos y no para sí misma, no para beneficiarse la autoridad, deviene en importante. Porque, como diría Paolo Grossi, la dimensión subjetiva cede el paso a la dimensión objetiva. Lo relevante no es el sujeto del que emana, sino su contenido objetivo, en donde ordenar insiste no sobre su libertad, sino sobre los límites de la libertad, ya que ordenar significa aplicar un orden objetivo, un orden preexistente, un orden ineludible, dentro del cual aparece el contenido de esta lex. Muchos filósofos, cito ahora a Francisco Carpintero, como podría citar a John Finnis, a John Austin, a William Marvey, a Sergio Cota, a William Edward Hertz, a Samuel Conseius, a Caspar Ziegler, a Christoph Hofstadter y a muchos otros. Muchos antropólogos dicen que el fundamento de nuestro estudio, esto es, que el fundamento de la antropología ha de encontrar asidero en un postulado metafísico, es decir, en la objetividad de lo existente. Si nosotros sometemos la antropología a lo que culturalmente se entienda por la persona humana, por eso es muy importante ese estudio metafísico, es decir, en la objetividad de lo existente. No es un tema de opinión. El sexo no es binario. Opinión. Preferencias sexuales las que quieras. Opinión. El sexo no es varón y mujer, como dice la biología, sino lo que quiera ser. Opinión. No, necesitamos un asidero en un postulado metafísico, es decir, en la objetividad de lo existente, o por el contrario, en el deber de ser propio de la razón práctica. Si, pues sin poner en duda el fundamento metafísico de la libertad, sin la cual no puede comprenderse en su realidad el acto humano, ha de entenderse que el objeto del entendimiento encuentra dos vertientes. Primero, la razón teórica. Segundo, la razón práctica. Porque si el conocimiento simplemente teórico queda para la razón teórica y el conocimiento práctico se reserva para la mayor parte de las decisiones humanas prácticas o morales, entonces el concepto de libertad individual y la función social de esa libertad individual
ha de incluirse en la contingencia propia de la estructura prudencial de la vertiente práctica de la razón. Un fundamento metafísico, un fundamento metafísico de esta libertad. Muchas gracias.